Gracias, Benjamín. Muchas gracias. Voy a proyectar, a compartirles. ¿Me confirman si se ve? Sí, doctora, sí vemos su presentación. Muy bien, pues sin problemas. Entonces empezamos. Muchas gracias a la UNEVE por la Ok, invitación, sí. a la licenciatura. Gustosa de compartir con ustedes una parte de la reflexión que acompaña mi trabajo doctoral, que tiene que ver que precisamente como esta trayectoria histórica y reflexiva en torno a llegar a considerar esta práctica social que tanto nos ocupa, que es el cuidado, como un derecho humano. O sea, esa condición jurídica tiene muchas implicaciones y no ha sido sencillo llegar a ese punto, ¿no? Entonces, bueno, estoy segura que ustedes a lo largo de de este evento han reflexionado mucho y en nuestra práctica cotidiana, la mayoría de los que estemos aquí coincidiendo, hablamos y trabajamos sobre el cuidado y sabemos que tiene que ver con todo este quehacer cotidiano que algunos actores sociales, generalmente mujeres, realizan alrededor de otras personas que necesitan asistencia social. Tiene una dimensión económica, práctica, emocional, eso lo tenemos muy claro, ¿no? Pero yo solo quiero enfatizar aquí, porque es lo más relevante para fines de la discusión jurídica, que se reconoce hoy por hoy al cuidado como una práctica social, esa condición sociológica de un quehacer social con significado y función para la organización y la reproducción social es fundamental. Que el mundo haya llegado al reconocimiento de el cuidado como eso, como una práctica que es vital para el sostenimiento, sí, de los individuos, pero de la organización social en colectivo, ha sido fundamental y su constitución como tal es histórica, se ha ido construyendo y sabemos que en esa construcción hay al menos tres sistemas de organización social que tienen un papel muy importante y no siempre ha sido favorable para todas las actoras y los actores que están implicados. Es decir, en los sistemas de género, el sistema de parentesco y el sistema de edad o etario se articulan, se armonizan para desarrollar lo que hoy conocemos como prácticas de cuidado. Y no todos hemos participado ni salimos bien parados de ello, ¿no? Pero no es el tema de hoy. Bueno, en términos de la relevancia social del quehacer de los cuidados, ya México tiene desde el 2022 su primera medición, su primera estimación de la magnitud de la necesidad en términos de cuidados, ¿no? Y sabemos que prácticamente el 80% de los hogares mexicanos tienen al menos una persona que requiere cuidados. Y esto hay que leerlo digamos, mucho cuidado, porque el otro 20% de los hogares que suscribieron no tener una persona que necesita cuidados se refiere a una persona que necesita asistencia específica, cotidiana y de mayor requerimiento, porque seamos realistas, todos los seres humanos necesitamos cuidados. Llegar a las 9 de la mañana, todos nosotros aquí, desde donde estamos, a dedicarnos a una tarea académica o profesional, requirió de ciertos cuidados, aunque no tengamos ni hijos de 0 a 5, de 6 a 17, mayores de 60 o personas con discapacidad o dependencia. Es decir, el propio cuidado hacia nuestra persona ya hace a los hogares con cierta necesidad. Pero bueno, sabemos también que más del 90% de estas necesidades, de estas personas con necesidades de cuidados, son atendidas por el hogar. Y esto es dramático. Somos un país que descansa la provisión de los cuidados en las familias, en los hogares y generalmente en las mujeres, ¿no? No hay un nivel de respuesta del Estado para coadyuvar a ese cuidado.
Bueno, esto plantea la relevancia del tema, ¿no? Pero llegar a colocarlo en el plano jurídico como una facultad, una condición que obliga al Estado a esta respuesta, como es, por ejemplo, la noción de la salud como un derecho, la educación como un derecho, llegar el cuidado a esa misma noción, pues, insisto, no ha sido fácil, ¿no? Y históricamente ha habido, digamos, tres corrientes que han ido sumando a la constitución del discurso jurídico en la materia. Lo primero ha sido la agenda de derechos humanos. Décadas después se sumó la agenda más específica de los derechos humanos de las personas mayores, pero donde se dio lo que Laura Pautazzi llama el boom del cuidado, fue en el marco de la lucha de los derechos de las mujeres. Y detallo solo un poco estos casos, ¿no? Digamos que en el primer momento histórico donde se empezó a hablar del cuidado como algo que debía ser procurado para el bienestar y sobrevivencia de las personas, fue incluso antes de que la ONU se configurara como ese organismo que aglutinaba a los países que tras la Segunda Guerra Mundial disponían de su buena voluntad para hacer una sociedad más justa, ¿no? Meses antes de que la ONU se configurara en América Latina, los países de América Latina se reúnen y firman la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es la base de la Declaración de los Derechos Humanos. Y ya ahí se suscribía el cuidado como un deber para con la familia. Y esto va a ser muy importante porque si bien es el principio del reconocimiento del cuidado como algo que se debe garantizar, una condición que se debe garantizar para las personas, se queda en el contexto de la familia como la principal provisora. El Estado aquí todavía no se suscribe en su responsabilidad. 20 años después se seguía pensando lo mismo, ¿no? Cuando igual los países de América Latina suscriben en el marco de la OEA la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es precisamente al paso del tiempo y 2 décadas después que dentro del movimiento de la lucha por mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, que la Asamblea de la ONU firma en 1991 lo que llamaría los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, que son una serie de consensos, de compromisos que buscan que cruce cualquier acción que los estados que suscriben a la ONU realicen en torno a las personas mayores. Son 18 principios organizados a partir de 5 categorías, pero para el tema de los cuidados son estos 5 principios los que la ONU ratifica en el 91 y es la primera vez en que se reconoce el papel del Estado en la provisión de esos cuidados, ¿no? Sí se dice que es de derecho de las personas contar con cuidados y protección de la familia, pero ya se señala que debe contar esas personas con servicios de atención a la salud, jurídicos y de carácter social para proteger su autonomía, que debe haber servicios de atención institucional para la rehabilitación o cuando se vive en vulnerabilidad social y sobre todo ya se reconoce la necesidad de los cuidados institucionalizados, ¿no? Aparece por primera vez en estos principios el Estado. Pero insisto, es en el marco de la agenda de la lucha por los derechos de las mujeres y es en América Latina, eso hay que decirlo, el cuidado constituido como derecho humano es eh, genuinamente ganancia del movimiento de mujeres de América Latina por sus derechos. Desde los 70 en América Latina se realizan conferencias regionales sobre la mujer y es hasta el 2007
cuando en el Consenso de Quito los países de América Latina suscriben después de una larga discusión que toda persona tiene derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Y se empiezan a asomar lo que serían las dimensiones del cuidado o que hoy por hoy llamamos subderechos, ¿no? Del gran derecho al cuidado tenemos tres subderechos. Nombrarlo al cuidado como un derecho coloca la existencia de la exigibilidad. Podemos, digamos, a nivel discursivo, a nivel de declaración, decir que algo es un derecho, pero si no hay una estructura jurídica en los estados para su exigencia, es decir, reglamentos, estructuras ministeriales para reclamarlo, judiciales para litigarlo, está de más decir que algo es un derecho, ¿no? Entonces, ahí se sienta la primera piedra para construir toda esa arquitectura jurídica que permita exigirlo, ¿no? Y algo que se hace en Quito, que es muy importante, es que se empieza a discutir su desvinculación de la condición de enfermedad o discapacidad. Es decir, el cuidado no es un derecho de las personas enfermas, discapacitadas o ancianas o menores de edad. Es un derecho humano universal que debe tener un predominio o una preeminencia en condiciones de vulnerabilidad o de discapacidad, sí, claro, pero es un derecho universal. Y ahí se ha seguido tejiendo en torno a él en otras reuniones regionales. A partir de todo este trabajo de convenciones internacionales es que hoy nos queda claro, y lo plantean las teóricas más especializadas en el tema, que cuando hablamos del cuidado como un derecho, debemos considerar que tenga, digamos, estas tres elementos de disponibilidad, que la persona tenga tiempo para cuidar, es decir, que haya capacidad de conciliar el tiempo para la vida productiva con el tiempo para cuidar, que haya dinero para cuidar, es decir, que se remunere el cuidado y que haya servicios de cuidado para que podamos externalizar cuando se elige o no se puede al interior de la familia cuidar. A nivel constitucional son muy pocos los países y en el caso de México muy pocos los estados, de hecho solo uno, que han suscrito el cuidado como un derecho humano en su constitución y que esté así en letra gris y claramente, ¿no? Queda implícito en nuestra Constitución Federal, dado desde la reforma constitucional del 2011, porque suscribimos todo un marco jurídico internacional que además en los últimos años ha estado ahí muy a discusión hasta qué punto México reconoce ese gran marco internacional, ¿no? Y ha sido solo la Constitución de la Ciudad de México desde el 2017 en que con un gran consenso de una asamblea progresista reconoce por primera vez en México el cuidado como un derecho de las y los ciudadanos de la Ciudad de México, como la necesidad del Estado para construir un sistema de cuidados que responda a esas necesidades, pero además un sistema de cuidados que cumpla con servicios públicos universales de calidad, accesibles, pertinentes, es decir, le pone etiquetas o apellidos a esa provisión de cuidados de alto nivel, para lo cual se requiere grandes recursos y muchas acciones políticas, ¿no? La declaración del cuidado como un derecho en la Constitución de la Ciudad de México es paradigmática en muchos sentidos. Reconoce a la preeminencia de las personas mayores en su necesidad, pero también reconoce por primera vez a las y los cuidadores no remunerados como sujetos de derecho. Cuando se habla de derecho al cuidado, generalmente estamos pensando en quien va a recibir el cuidado, pero vengo mostrándoles que hablar de esta noción, de esta capacidad del ser humano para contar con un bien colectivo, con un bien común, como se dice, eh,
implica no solo a un actor de la relación, que es al que recibe cuidados, sino implica también al que provee los cuidados, ¿no? También la Constitución reconoce el trabajo doméstico como forma de cuidados y hace otra novedad, es que es maravillosa la Constitución y los asambleístas de la Ciudad de México en este sentido, porque nombran por primera vez en esta dimensión del cuidado el derecho al tiempo libre como parte del cumplimiento del cuidado como derecho. Eh, Voy, digamos, sobre el cierre, el reconocimiento Buenos días, maestro. de toda esta historia jurídica en torno a la constitución del cuidado como un derecho, nos debe permitir ver que ha sido compleja su construcción histórica. Hay muchos instrumentos que han sumado, no he dedicado tiempo aquí por lo corto de la participación, pero también la agenda de derechos de las personas con discapacidad, la agenda de los derechos de las infancias han contribuido a todo este andamiaje discursivo y jurídico para constituirse como un derecho humano, pero es precisamente lo difuso y lo extenso que ha estado expresado en una serie de instrumentos jurídicos que además muchos de ellos de carácter convencional, es decir, que son grandes convenciones que no tienen carácter vinculante, que los estados no están obligados a cumplirlos, pues ha implicado dificultades para su constitución como una provisión real en los países, ¿no? Como es el caso de México. Pero sí nos deja todo ese trabajo histórico, nos deja importantes lecciones y recursos. Primero, la certeza de que estamos hablando de un derecho humano de la generación de los denominados derechos económicos, sociales y culturales, es decir, es un derecho social. Y algo que caracteriza a los derechos sociales es que son prestacionales. Se refiere a esto, a que el nudo de su quehacer está en el papel del Estado como provisor de servicios, ¿no? Y esto implica que debe garantizar servicios universales, promover políticas para la corresponsabilidad y asegurar medidas regulatorias para que todos los actores en el ámbito público y privado participen. Nos queda claro también de toda esta historia lo que les decía, que hablar de cuidado como un derecho implica hablar de condiciones materiales, capacitación y remuneración para cuidar, para recibir cuidados, pero también para ejercer el autocuidado. Y si todo esto se cumpliese, aparecería una dimensión de la que poco se habla jurídicamente por lo complejo que es, pero que sociológicamente se está discutiendo, y es la elección a no cuidar. Es derecho de los seres humanos no cuidar, de elegir no cuidar, por ejemplo, en condiciones de historia de violencia en la familia. Sin embargo, debería haber espacios públicos para poder externalizar ese cuidado que yo elijo no realizar, ¿no? Y la noción de las personas cuidadoras como titulares de derecho, esta es otra gran lección de todo este proceso histórico. No voy a entrar en detalle en esto, pero eh, hablar jurídicamente del cuidado como un derecho implica reconocer esto que nombraba, los subderechos, y también aplicar la metodología que Tomaszewski y Hahn, los primeros relatores. Doctora, le Sí, comento que le faltan 5 minutos para terminar su ponencia. sí. Sí, gracias. De hecho, ya voy cerrando. Estos primeros relatores de el derecho humano a la educación y a la salud desarrollaron una metodología que nos permite operacionalizar cuando llamamos a algo derecho humano, tenemos que pensar cómo eso se mira en la práctica, qué implica para las y los ciudadanos y qué implica para el Estado decir que debemos recibir cuidados, pero en términos de obligación del Estado, ¿qué implica respetar eso, protegerlo, garantizarlo o promoverlo? ¿O qué implica en términos de servicios de recepción de cuidados con los principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad?
Y concluyo solo dejándoles estas precisiones, ¿no? El cuidado es un derecho humano, sí, y es exigible, sí, y es un deber de provisión, pero no es un deber de provisión como comenzó la historia antes incluso de la firma de la ONU, como un deber de familia. Es un deber del Estado y es además una facultad, una condición que se basa en el ser persona. Es un deber del Estado para con todos los seres humanos, no solo para aquellos que tienen una necesidad o situación que les vulnera, como puede ser la edad, la discapacidad o la salud, ¿no? Esto es lo que quería compartirles sobre un tema que es muy amplio, pero que es muy importante para quienes trabajamos en este caso con personas vulnerabilizadas por alguna condición social. Gracias. Gracias por su participación. Su constancia se le hará llegar por correo electrónico. Gracias. ¿Profe?